Muy buenas noches a todos los miteros y miteras, chicos y chicas. Vamos a hacer un pequeño video sobre las reglas de mito y leyenda para que ustedes vayan conociendo lo que son las cartas, los tipos de cartas y cómo se van a ir jugando. Ya vieron o han visto en el Instagram y YouTube los tutoriales que tuvimos directamente de la página oficial de Mito y Leyenda, donde te van explicando súper a grandes rasgos y muy detallado lo que es el juego en general. Es muy interactivo, muy bueno para que lo vayan leyendo, o sea, viendo y también leyendo sus propias interpretaciones que hay en las reglas Dark que vamos a también subir en PDF. ¿Ok? Y aquí le vamos a hacer también un pequeño también repaso, un poco más detallado, sí, de lo que son las cartas en general, de las fases del juego y de lo que es también mito y leyenda. Pero primero vamos a entender lo que son los juegos de cartas coleccionables, o JCC, ¿ya? En inglés TCG. Bueno, los juegos de cartas coleccionables son un tipo de juego de estrategia, es decir, donde lo que define las partidas no es el azar, sino la estrategia que los jugadores utilizan para vencer a su oponente. Para ello, cada jugador utiliza un mazo de cartas organizado y construido con anterioridad, con el que se enfrenta a su oponente. Las cartas poseen habilidades especiales que permiten una estrategia, dependiendo de cómo se les combine para lograr ganar la partida. Los mazos deben tener el mismo número de cartas, que varía dependiendo del juego. Cada JCC tiene un conjunto de reglas diferentes y generales que permiten ordenar y normar la forma en la que se realiza el juego. Pero además, los JCC operan rompiendo sus propias reglas, vale decir, muchas de las habilidades de las cartas sirven para pasar por alto alguna de las reglas generales del juego. Por ello, siempre que una carta contradiga alguna regla, la carta es la que manda. ¿Ok? Eso es como definición a grandes rasgos de lo que son los JCC. ¿Y mito y leyenda qué es? Es un JCC donde cada jugador representa a un reino que trata de defender su castillo de los ataques de los reinos oponentes. El mazo. El castillo es representado por el mazo de cada jugador, que debe tener 50 cartas. Desde ahora en adelante se llamará mazo castillo, ¿ya? La combinación de cartas que cada jugador realice dentro de su mazo castillo es totalmente libre, salvo por las cartas que tienen algunas restricciones. Solo puede haber una carta única por cada mazo. Y eso va a haber representado abajo que dice carta única. Y vamos a darle como por ejemplo lo que es la carta del dragón dorado. Ya, dragón dorado tiene toda su habilidad, pero dice entre paréntesis carta única. O sea que puede solamente haber una de esas cartas en el mazo. Esto no quiere decir que sea solo una carta única por mazo, sino que sean las cartas únicas que se incluyan no podrán tener una copia. ¿Ya? Cualquier otra carta que no sea carta única puede estar hasta 3 veces en cada mazo. Las cartas. Todas las cartas tendrán dos características comunes, las que varían dependiendo de su tipo. Primero, tenemos lo que es, y aquí vamos a ver con una carta, el coste, ¿verdad? Está acá arriba. En este caso, coste 3. Y sale en amarillito para que no se pierda, no se sea más fácil de entender también que son los oros. ¿Ya? Esta carta en amarillo nos cuesta 3 oros para jugar esta carta. Bueno, el coste indica la cantidad de oros que hay que pagar para poder utilizar la carta. Y aparecerá en el extremo superior derecho, en amarillo. Perfecto. También tenemos la frecuencia, que indica cuán difícil de encontrar es una carta, lo que la mayoría de las veces refleja también la utilidad que tendrá dentro del juego. Esto estará indicado mediante un icono en su extremo inferior derecho. Sería este. ¿Ya? El logo como de la edición en general, para que se vea mejor ahí. ¿Perfecto? Existen 3 tipos de esta frecuencia, ¿ya? Están los reales, indicadas por el icono dorado, brillante o en relieve de repente, que está acá abajo. Los cortesanos indican porque están de color rojo. Y los vasallos, indicados por el icono azul. ¿Ok?
También tenemos nuestra habilidad, que sería la caja de texto que está acá. A ver, note ahí. Nuestra caja de texto. Perfecto. Y las habilidades de las cartas es la intervención que realiza cada carta en el juego. La habilidad y su duración en el juego aparecerán claramente señaladas en la parte inferior de la carta. La intervención ocurrirá una sola vez cuando se cumpla cierta condición o durante la permanencia de la carta en juego, dependiendo del tipo de la carta. Si la carta lo permite, la intervención se podrá activar tantas veces como se desee, cumpliendo las reglas que se consignen en la habilidad. En caso de que no aparezca señalada la duración de la habilidad, esta será de una vez por turno hasta la fase final. ¿Ok? Tenemos aquí, vamos a empezar con los tipos de cartas. Las cartas pueden ser de 5 tipos. Primero, vamos a empezar con, yo creo que es una de las más importantes. Si en el ajedrez el peón es el importante, acá tenemos el oro. ¿Ok? Las cartas oros se utilizan para pagar el coste de cualquier otro tipo de cartas. Estas cartas permanecen en el juego. ¿Ok? Nosotros empezamos con un oro inicial y cada vez que podemos también vamos a ir bajando oros por turno, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos otra carta que son súper importantes, los aliados. El aliado o los aliados son los guerreros que defienden el mazo castillo propio y que atacan al oponente. Estas cartas permanecen en juego. También tenemos nuestras armas, que tenemos acá. Las armas modifican los poderes de los aliados, ya sea agregando o quitando fuerza, o también añadiendo nuevas habilidades. Estas cartas permanecen en juego. Tenemos los talismanes. ¿Verdad? Los talismanes son habilidades instantáneas que se juegan como efectos directos. Su función es específica y solo surten efecto en el momento que se les juega. Estas cartas no entran en juego. Se van directamente al cementerio. Y tenemos los tótems. ¿Perfecto? Los tótems permiten realizar alguna habilidad o modificar las condiciones normales de juego. Estas cartas también permanecen en juego. Bueno, las cartas en juego. Tenemos el oro, ¿cierto? Nuestro orito. Vamos a dejar nuestras cartas por acá y tenemos nuestro oro. Tenemos oros normales, ¿ya? Porque en oro existen dos tipos. El oro normal, que es este oro normal, y un oro con habilidad, es decir, con una cajita de texto como esta, ¿ya? Vamos a ver si encontramos un oro con habilidad dentro de nuestro mazo, que debería estar. Por ejemplo, tenemos este oro de nuestro mazo, que vamos a dejar por acá, que sería Biblioteca Eterna. Perfecto. Biblioteca Eterna es un oro, si ustedes ven. Ahí. Es un oro, ¿verdad? Pero tiene una habilidad, una cajita de texto. A diferencia de este oro normal. Los oros normales son cartas de oro básicas, es decir, otorgan un oro a tu reserva de oro, ¿ya? Se reconocen por el círculo dorado en el extremo superior derecho de cada carta. Los oros con habilidad son un tipo de oros que, además de cumplir su función normal, poseen una habilidad, como les mostré de la Biblioteca Eterna, que tiene su cajita de texto, ¿verdad? También tenemos nuestros oros generados, y es un tipo de oro generado por alguna habilidad de cartas, y que sirven solamente por el turno en que está en el juego. O sea, en la carta acá abajito dice genera un oro, por ejemplo, genera 2 oros, pero no es que esté en la carta oro, sino te lo genera por habilidad, y eso dura solamente por tu turno. Bueno, dependiendo de la habilidad que los genere, pueden servir para pagar el coste de cualquier tipo de carta o un tipo determinado. No cuentan parte de tu reserva. Por ejemplo, hay una carta que dice genera oros para jugar dragones, que sería en este caso dragón cobrizo. ¿Ya? Él genera un oro, genera 2 oros para jugar dragones. Bueno, ¿cómo se juegan los oros? Al comienzo de la partida, cada jugador parte con un oro sin habilidad en la mesa. ¿Okay?
En este caso nuestro gran oro sin habilidad. Camarita. Ahí sí. Bueno, entonces, que en mitos y leyendas se denomina campo de batalla, ¿ok? La zona que se ubican los oros antes de utilizarlo se denomina zona de reserva de oro, delante del mazo castillo. Al comienzo de tu fase de vigilia, la primera de cada turno puedes jugar una carta de oro de tu mano en esta zona. La carta oro siempre debe ser jugada como la primera carta del turno. Si se juega otro tipo de carta que no sea oro, ya no puedes jugar una carta de oro en este turno. Para pagar el coste de otra carta, la carta de oro debe ser trasladada desde la zona de reserva de oro a la zona de oro pagado, ubicada detrás del mazo castillo. Ya, en este caso lo vamos a hacer de esta forma, para que se vea lo que estamos hablando. Ya, aquí tenemos nuestro oro inicial. Iría... pero vamos a mostrarlo de esta forma porque tenemos el área de juego también, que también lo vamos a ir explicando. Entonces, tenemos nuestro mazo castillo que iría en este. Tenemos nuestra zona de oro o reserva de oro. Al jugar una carta, al pagar el coste de una carta, yo la muevo hacia arriba. Y aquí yo estoy indicando a la persona: estoy pagando el coste de una carta que quiere jugar tanto la línea de defensa, apoyo si un tótem, o directamente al cementerio si un talismán. ¿Ok? Bueno, aquí también en el manual, porque estamos leyendo el manual de mitos y leyendas para que sea más importante, hay una nota que dice: el jugador que pague el coste de oro de alguna carta que tenga por efecto destruir, subir a la mano, anular, desterrar u otro, decidirá qué carta oponente recibirá el efecto de dicha habilidad. Esta aclaración incluye las habilidades de aliados, armas y talismanes. Tenemos también otro tipo de carta que son los aliados, que serían nuestros compadres de acá, ¿cierto? Nuestros aliados. La forma de poner un aliado en juego, o los aliados que estás pagando su coste de oro, es la siguiente. Los aliados se reconocen primero. Los aliados se reconocen por el icono de fuerza que tienen en el costado superior izquierdo, que sería este. Aquí tenemos, cuando ustedes vean que tiene un numerito y un icono con un número, esta carta es un aliado. Y además tiene una raza, en este caso es eterno. ¿Verdad? Tiene su icono de fuerza, su raza, y además tiene el coste. La fuerza de un aliado es la cantidad de daño también que puede hacer en un ataque y la capacidad que tiene para bloquear el ataque oponente. Los aliados solo pueden portar un arma, a no ser que diga lo contrario en su habilidad. O sea, también eso es importante, que las armas solamente se pueden jugar si hay un aliado en juego, ¿ya? Y se les pone el arma de esta forma. Puede ponerse así, o la más común, abajo del aliado, para indicar que tiene un arma. Y ¿qué es lo que hace? Básicamente le suma una habilidad, la habilidad que está acá abajo. Gráficamente sería como esto, la habilidad de la carta. Bueno, ¿cómo se juegan los aliados? Para poner un aliado en juego, se debe primero pagar su coste de oro, o se tiene que activar una habilidad que le permita entrar en juego sin pagar su coste. En el caso, por ejemplo, de Afrodita. Afrodita también dice que puede jugar un aliado sin pagar su coste. Y ahí van a ver un poquito la idea porque la vamos a dejar en pantalla. Los aliados que entran en juego en la zona llamada línea de defensa está al costado derecho del mazo castillo. ¿Ya? O cuando juegas un aliado, cuando pagas el coste de un aliado, lo juegas en la línea de defensa, en esta parte de acá. ¿Ya? Los aliados no pueden atacar en el primer turno. Jugamos nuestro aliado y este no puede atacar en el primer turno. Y solo pueden hacerlo cuando han pasado una vez por la fase de agrupación, a menos que tengan una habilidad que los faculte para ello. Para que un aliado ataque, deberá abandonar la línea de defensa y ponerse la línea de ataque. O sea, de la línea de defensa para atacar y tú demostrar que estás atacando, te va a salir la línea de ataque. ¿Ok?
Bueno, está ubicada delante de la línea de defensa, al costado derecho de la zona de oro pagado. Para que un aliado se defienda del ataque enemigo, debe estar ubicado en la línea de defensa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo un aliado. Vamos a dejar aquí a nuestra amiga Sechat. Tenemos a nuestro amigo Pryderi. Si yo quiero atacar, yo lo bajé, ¿cierto? Pagué el coste de las cartas. Mirando que yo bajé todas las cartas ya y pagué los costes. Yo bajé mis cartas, ¿verdad? Quiero atacar con una carta. Primero tengo que esperar que pase una fase. En una fase, un turno más, para que vuelva mi otro turno. De nuevo en mi fase de agrupación, donde yo pueda atacar con estos aliados. Exceptuando, por ejemplo, esta carta que es Pryderi, que dice que puedo atacar cuando entra en juego. ¿Ya? Entonces, para atacar, lo único que tengo que hacer es demostrar que lo subo a esta línea de ataque. Entonces ya este aliado está atacando. En este caso está Sechat atacando con 2, ¿verdad? Y es que tiene modificadores de fuerza como arma, atacaría de otra forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo ataco, pasan las fases que vamos a ir nombrándolas después. Y al turno, cuando finalizo mi turno, robo la carta. Esto queda de esta forma, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora mi oponente me puede atacar a mí. Y al atacarme, que él hace lo mismo que hago yo, pero al revés. Por ejemplo, vamos a ver que nuestro Pryderi está atacando ahora con el oponente también lo tenía acá y lo subió para decirnos que está atacando con... ¿verdad? Lo que pasa, como él no está atacando con el Pryderi de acá, yo solamente para defender a este, ¿verdad? Con él yo puedo bloquearlo, cargarlo bloqueador. Pero si yo hubiera atacado en el turno anterior con estos dos aliados, no tengo nada que me defienda. Por ende, esos 3 de daño que me está haciendo pasan directamente, pasan colados, como se dice, al cementerio. De aquí, del mazo, al cementerio. ¿Ok? Vamos con lo que nos sigue acá. Tenemos también nuestras armas, que las están acá. Nuestras armas. La forma en la que se pone un arma en juego es pagando su coste de oro o de una habilidad que te permita entrar en juego sin pagarlo, o que te vaya generando oros, como en el caso de la carta Herrero. Esa carta te genera oro para jugar armas. ¿Ya? Tenemos también que tiene el símbolo de arma, que dice ahí claramente arma, y cada edición va variando según lo que corresponda. Existen armas que pueden ser entregadas a un aliado, ya sea propio o el oponente, o que se pueden ser jugadas en la línea de apoyo, que vamos a explicar que son armas maquinarias, que en primer bloque se ve mucho lo que es la maquinaria de guerra, ya que estas se juegan abajo, ¿ya? Y estas se ponen, como les digo, en la línea de apoyo, que está abajo de la línea de defensa. El arma no es parte del aliado, por lo que no gana sus habilidades. Ya el arma no gana las habilidades del aliado, pero sí le da sumadores al aliado. ¿Y cómo se juegan las armas? Las armas se le entregan a un aliado, a quien la portará. Las armas acompañan al aliado, que las porta a cualquier lugar donde permanezca o sea enviado. La forma de un arma es ubicándola debajo del aliado a la que se le va a entregar el arma. Solo podrá utilizar las armas que se jueguen en la línea de apoyo al jugador que tenga aliados en juego. Si el jugador que controla un arma en su línea de apoyo pierde sus aliados, el arma permanecerá en la zona, pero no podrá ser utilizada hasta que el jugador controle un aliado. Ya, aquí hablan de 2 armas. Primero, como les decía, el arma normal, esta gigantesca que vemos acá, y en mi mazo creo. Vamos a buscarla. Por ejemplo, la hachita de batalla. La hacha de batalla la pongo al aliado, la porto, y ahí estoy demostrando que el aliado ya tiene. ¿Ya? Y este arma que dice que el portador gana, la hacha de batalla gana 2 a la fuerza y, y puede robar una carta extra a la fase final del turno. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que esta carta, Sechat en este caso, tiene 2 de fuerza, más los 2 que le da el hacha de batalla, ya tendría 4 de fuerza, ¿verdad?
Y además gano la habilidad que en la última fase puedo robar, si quiero, puedo robar otra carta. Si ese chat, por ejemplo, me la suben a la mano, pues es enviada al cementerio, o es barajada, o es desterrada, el arma la acompaña. A donde sea va. O sea, si me barajan ese chat, se baraja con el arma. Me destierran a ese chat, se destierra con el arma. Si me destruyen a ese chat, se destruye con el arma al cementerio. Si me suben a la mano, sube a la mano con arma. Sí. ¿Ok? Aquí igual hay un poquito porque los que conocen la habilidad de ese chat es que no puede salir del juego mientras porte el arma. O sea, es un ejemplo para los conocedores, me van a decir al tiro, pero en este caso, claro, tienen que destruirme primero el arma para poder sacar a ese chat por la habilidad de ese chat. Pero aquí explicando más o menos cómo es. Vamos a hacerla en pre para que no se pongan quisquillosos la gente que conoce la habilidad de ese chat. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos también nuestros talismanes, que los tenemos acá. Los talismanes ejecutan su habilidad inmediatamente después de que se paga su coste de oros o que se genere una habilidad que le permita ejecutar su propia habilidad sin pagarlo. Hay talismanes que provocan efectos de mayor duración, los que se ubican en la zona de efectos permanentes, ubicada en la zona izquierda, la zona de oro pagado y arriba del cementerio. O sea, esta parte que no se ve mucho porque hay pocas cartas que hacen efectos permanentes, ¿ya? También, si ustedes ven, el talismán tiene un símbolo que dice talismán. Claramente dice talismán, ¿sí? Como en cada edición cambia. ¿Cómo se juegan los talismanes? Cuando se juega un talismán, se debe mostrar la carta al oponente, anunciar y resolver el efecto que produce y enviar la carta de talismán al cementerio. Si produce un efecto permanente, debe ser colocado en la zona de efectos permanentes acá arriba. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos un talismán que sería... Aquí tengo muchos talismanes en respuesta. Ya, pero aquí tenemos jinete de fuego. ¿Okay? Yo quiero jugar a jinetes de fuego. Pago el coste de jinete de fuego, que serían 2 de oro. Juego el talismán. Anuncio el talismán primero. Digo, pago 2. Cuesta 2. Juego jinetes de fuego. ¿Qué hace jinetes de fuego? Hago que cumpla la habilidad. O sea, primero no puede ser anulado. Vamos a conversar lo que es anulado. Tu oponente bota 3 cartas de su mazo castillo. Entonces, le digo lo que hace jinete de fuego si lo conoce. Hago que se cumpla la habilidad. El oponente me lo puede anular. Vamos a ver lo que es también anular, pero me lo puede anular. Y esta carta se va al cementerio cuando cumple el efecto. Ya, no lo jugamos en la línea de defensa, no lo jugamos en la línea de ataque, no lo jugamos en la línea de apoyo, solamente en el cementerio. O hay otras cartas que tú las juegas directamente en el destierro. ¿Ya? Otros talismanes. El talismán cumple su efecto, hace lo que tiene que hacer y se va al cementerio. ¿Ok? Perfecto. Tenemos también los tótem. Los tótem entran en juego. Donde está aquí tenemos nuestro tótem gigante. Acá tenemos nuestro tótem. Los tótem entran en juego y permanecen en la línea de apoyo mientras no sean destruidos por la habilidad de otra carta. Los tótem pueden tener habilidad que afecten el juego mientras permanezcan en juego, o habilidades por las que se debe pagar para ponerlas en funcionamiento. ¿Cómo jugamos los tótem? Se deben pagar su coste de oro para ponerlos en juego. Tiene su símbolo de tótem, ¿cierto? Y si es necesario pagar para que realicen su habilidad, este pago se realiza en la fase que se indique en el texto. Si no se indica en qué momento se debe pagar para realizar la habilidad de un tótem, siempre será en la fase de vigilia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros jugamos nuestro tótem. Aquí igual tengo mis tótem, así que tengo mi mazo con tótem. Perfecto. Vamos a jugarlo. Movimiento. Tenemos nuestro tótem, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Lo mismo de siempre. Se hagan los oros correspondientes al tótem. En este caso vamos a jugar Moimel. Nos pide 4 de oro. ¿Ya? 4 de oro Moimel nos pide. Y lo jugamos ¿en dónde? En nuestra línea de apoyo. Acá abajo. ¿Ya?
Y cuando jugamos el tótem, podemos ir activando la habilidad del tótem. En este caso, que dice que en la fase de vigilia y una vez, y solo una vez por turno, puedo barajar 2 cartas del cementerio de mazo castillo. Y no puedo tener más copias de esta carta en juego. Entonces, paro las cartas y las barajo. ¿Verdad? Y el tótem nos da el apoyo para nuestra propia estrategia, para recuperar cartas, por ejemplo. Hay otros tótems como Giza, que lo vamos a poner también ahí para que ustedes lo vean, que también es parte importante de una estrategia en juego, ¿ok? Vamos a hablar también un poquito de la terminología del juego, ¿ya? Tenemos el campo de batalla, que sería esto. Ya, los jugadores cuando ya empiezan a conocer lo que es mito y leyenda ya no se necesita esto, que es la arena de juego para que ustedes vayan aprendiendo. Cuando van aprendiendo lo principal es que tengan su arena de juego para que no se vayan perdiendo de la zona. Después ustedes ven que juegan sin arena de juego y se saben todo, todas las zonas, ¿ya? Bueno, el campo de batalla es el lugar donde se juegan todas las cartas. Cada carta que juegues o uses tiene un área específica donde se ubica. Cada una de estas cartas, o sea, de estas áreas, es descrita a continuación. Vamos a ir viendo parte por parte. Los vamos a poner como teníamos las cartas. Primero tenemos, para que no vayamos confundiendo, sacamos estas cartas de acá, nuestra zona de reserva de oro. Sería acá, está escrito con zona de reserva de oro. Tu reserva de oro es donde mantienes las cartas oros antes de pagar el coste de cualquier otra carta. Tu reserva de oro está ubicada detrás del mazo castillo, la parte de abajo, ¿ok? Tenemos también la zona de oro pagado, sería acá arriba. Cada vez que una carta oro es usada, se coloca en tu zona de oro pagado. Todas las cartas oro que son usadas durante un turno permanecen en la zona de oro pagado hasta la fase de agrupación. La zona de oro pagado está ubicada al frente de tu mazo castillo. Ya, lo vemos acá. Tenemos nuestra línea de defensa. La línea de defensa es el área del campo de batalla donde permanecen los aliados que han entrado en juego durante este turno y los que no están atacando. Tu línea de defensa está ubicada a la derecha de tu mazo castillo. Sería esta es nuestra línea de defensa. ¿Okay? Línea de ataque. Cuando se declara un ataque, los aliados atacantes pasan de la línea de defensa a la línea de ataque. O sea, como habíamos explicado. Y con nuestro Pryderi, la línea de defensa a la línea de ataque. ¿Ok? Solo puedes declarar ataque durante la fase de batalla mitológica. ¿Ya? Tu línea de ataque está ubicada a la derecha de tu zona de oro pagado. O sea, acá arriba. ¿Ya? Tenemos nuestra línea de apoyo. Aquí abajito. Esta zona se ubican los tótems en juego y tu línea de apoyo está ubicada a la derecha de tu zona de reserva de oro. Vamos a dejar los tótems acá. El oro acá abajo para ir completando esa zona. Cementerio. Las cartas se envían al cementerio en los siguientes casos. Vamos a ver los casos en cómo nuestras cartas se van al cementerio. Cuando es declarada, cuando es descartada por la habilidad de alguna carta. Cuando se descarta, ¿qué quiere decir? De la mano. O sea, yo tengo mis cartas acá aquí, en mi mano, es lo que se supone que ve el oponente, y me las tienen que descartar por ese motivo, esa carta se va al cementerio. ¿Okay? Cuando es votada, en el caso que el oponente ataque exitosamente el mazo castillo o es que este sea afectado por la habilidad de alguna carta. Por ejemplo, el mazo acá. El oponente nos hace daño con este Pryderi que está aquí todavía molestándonos. Nos pegaría al mazo 3 de daño. Entonces pasan 3 de daño. 1, 2, 3. ¿Cierto? También puede ser que alguna carta como la que yo lancé delante, que es juego, me la pueden lanzar a mí desde el otro lado. Voto 3 cartas. También por la habilidad del talismán que lanzó el oponente, debo votar 3 cartas. ¿Okay? También tenemos cuando es destruida, en el caso de oros.
armas y tótems por habilidad de alguna otra carta, o en el caso de los aliados, por haber bloqueado una carta oponente con igual o superior fuerza cuando es afectada por la habilidad de alguna otra carta. Por ejemplo, si tenemos otras cartas acá, para a Neferi, vamos a sacar a otra Prideri, ¿ya? Tenemos acá nuestras cartas y nuestro oponente nos ataca con 3 de daño. Yo defiendo con 2. El oponente dice, te ataco con 3, ¿ya? Yo digo, te bloqueo tu Prideri con mi Neferite con 2. Aquí se hace una resta, ¿ya? 3 menos 2. ¿Quién es el menor? Neferite, ¿cierto? Entonces, Neferite, al ser el menor número, tema del daño, la fuerza, se destruye. Porque perdió contra este. Él tiene 3 y este tiene 2. Básicamente es eso. Y el daño que se resuelve, por ejemplo, aquí de la resta, pasa del más al cementerio. O sea, resta 3 menos 2 y a 1. 1 de daño pasa al cementerio. Y esta carta, como bloqueo y es la menor, muere y se va al cementerio. Esto. Esa es una forma de que la carta se destruya de la zona al cementerio. La otra es que el oponente nos juegue una carta, en el caso de esta, bola de fuego, nos lanza una bola de fuego, diga, destruye esa carta. ¿Qué hace bola de fuego? Destruye una carta en juego que no sea oro. Entonces me destruyen esta carta por una habilidad de un talismán. Esta carta se va al cementerio. ¿Okay? Esas son una de las formas que se vayan. Otras habilidades, por ejemplo, tenemos acá esta carta que se me fue. Si un oponente nos baja esta carta, Fergus, ya, nos bajan del otro lado Fergus. ¿Qué dice Fergus? En tu fase de vigilia y una vez por turno destruye al aliado oponente de mayor fuerza. O sea, él cumple la habilidad que sería destruir un aliado oponente de mayor fuerza. Yo tengo solamente un aliado y a él, y ahí se destruye por una habilidad. Ya, ahí tienen algunas formas de cómo las cartas van saliendo del juego. Bueno, también se van al cementerio las cartas cuando es utilizada en el caso de los talismanes, como había mostrado. Por ejemplo, si yo le lanzo una bola de fuego a mi oponente, esta carta yo la muestro, digo a quién va dirigida. Uno puede decir, juego la bola de fuego y te destruyo el Prideri, o bola de fuego al Prideri y se va al cementerio. Bueno, también cuando el número de la mano de un jugador supere las 8 cartas, al final de su turno, este debe elegir las excedentes y descartarlas al cementerio. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo, al finalizar mi turno, todas estas cartas, ¿son más de 8 cartas? ¿Son 9? Bueno, elijo las 8 que quiero y la 9 la descarto, porque no puedo tener más de 8 cartas en mi mano. Las cartas que están en los cementerios de ambos jugadores siempre están boca arriba, o sea, como ustedes lo ven aquí. Cualquier jugador puede ver las cartas de tu cementerio, tu oponente te puede pedir las cartas del cementerio para ver qué cartas tienes aquí, qué cartas se fueron, y puede ahí también sacar una estrategia. Y tú también puedes hacer lo mismo. ¿Ya? El cementerio está ubicado a la izquierda de tu mazo castillo, o sea, acá. El cementerio, como le digo, es público. Cualquier jugador puede consultarlo en cualquier momento, sin que esto afecte la normalidad de la partida. El consultar el cementerio no implica que se pueda alterar el orden de las cartas que se encuentran allí, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes revisarlo y pues está esta acá arriba, y al revisarlo te puede quedar una carta acá arriba de lo mismo, ¿ya? Tenemos también la zona de destierro, que muchos me preguntan la zona de destierro. La zona de destierro es un área del campo de batalla donde van todas las cartas que han sido desterradas por la habilidad de un destierro de una carta, por la que no pasan por el cementerio. Las cartas desterradas no pueden volver al juego ya que no son parte de él, por eso se destierran. Por ejemplo, hay una carta que se llama Desleal o Osiris ha muerto, y esas cartas te van desterrando cartas, y estas cartas irían, en este caso, a la zona de destierro, ¿ya?
Las cartas desterradas solo pueden volver al juego por alguna habilidad que lo permita. La zona de destierro está ubicada a la izquierda de tu cementerio. O sea, a la parte de abajo del cementerio. ¿Ya? A la parte izquierda de tu reserva, y en la parte baja del cementerio. Bueno, ¿cuáles son las reglas del juego en general? El objetivo del juego es hacer que el oponente quede sin mazo castillo, lo que se puede hacer de dos maneras. ¿Ya? Como les digo, el objetivo es que gana el que deje al oponente sin mazo. Cuando no se puede bloquear el daño causado por el ataque de uno o más aliados oponentes, ya sea con otros aliados, con talismanes o mediante habilidades de cartas, ese daño pasa directamente del mazo al cementerio. Como ven acá no hay nada defendiendo, entonces el daño que me puede hacer este Pryderi pasa directo de aquí hacia acá. ¿Ya? Cuando una carta hace daño directo al mazo castillo, mediante una habilidad que obligue al oponente a botar cartas directamente al cementerio. Les había mostrado en antes el juego que dice que cuando lo juego te botan 3 cartas del mazo castillo. Aquí, de fuego. ¿Ya? Me lo juegan a mí y tengo que botar 3 cartas de aquí a acá. Por una habilidad, no por un daño, por habilidad. El primero que se quede sin carta en el mazo castillo pierde el juego. Los turnos, fases y rondas. ¿Ya? Vamos a hablar ahora de los turnos. Los turnos. El juego se desarrolla en una serie de turnos alternados. Son los momentos en que los jugadores realizan las acciones con las que intentarán ganar la partida. Todas las acciones se realizan dentro del propio turno, salvo la declaración de bloqueo. Fuera del turno, solo se pueden jugar cartas que no entren en juego. Tenemos entonces las fases. Son diferentes momentos dentro de un turno. Hay acciones que solo se pueden ser realizadas en fases específicas del juego. ¿Ya? Las rondas, por efectos de torneos, se utilizan las rondas que constan de 3 partidas. ¿Ya? El mejor de 3 que uno siempre le dice. De los resultados de esas 3 partidas se determinará un ganador. ¿Cómo comenzamos el juego? Luego de ubicar las cartas en el área de juego, cada jugador elige una carta de oro y la ubica en su reserva. Ya, vamos a sacar estas cartas de acá. Recuerden que el oro inicial, al empezar una partida, tiene que ser un oro sin habilidad, por lo menos en primer bloque. Entonces, así tú empiezas una partida, ¿ok? Las cartas las vamos a guardar acá. Ambos jugadores barajan su mazo castillo, ¿ya? Para determinar quién parte, ambos jugadores alzan el mazo castillo de su oponente y muestran la carta inferior de esa elección. Ya, esa es la forma clásica que a mí por lo menos me gusta. Ya, vamos a hacer lo que es alzar. Vamos a alzar el mazo. Alzar el mazo es barajarla, básicamente. Y uno, ¿qué es lo que hace? Lo pasa al oponente, se lo deja encima, el oponente parte. Va arriba, se pone acá. Y para ver quién empieza, por lo menos lo que me gusta es uno alza el mazo y el coste más alto es el que manda. Aquí me salió 2. Mi oponente le sale coste 1 o oro, yo parto. Si le sale un coste 3, coste 4, él parte. Esa es una forma. La otra es dado. Lanza el dado, uno dice par, impar, mayor o menor, lanza el dado y ve quién parte. La otra, cachipún. ¿Ya? Cachipún. Tienen también una moneda aquí. Justo no la tengo, pero con moneda, caro sello, y ven quién parte. ¿Ya? De las dos cartas, parte el dueño de la carta que tenga un mayor coste. Si la carta elegida es un oro, se considera que su coste es 0. Los dos jugadores barajan nuevamente sus mazos. Es importante recordar que el mazo oponente se debe alzar solo una vez. Cada jugador roba 8 cartas de la parte superior de su mazo castillo. O la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Verdad? De no estar conforme con las cartas, puede devolver las cartas del mazo, barajar y volver a robar. Si se da este caso, el jugador debe solicitar al oponente que vuelva a alzar el mazo y luego roba una carta menos. ¿Ya? El jugador puede repetir esta operación cuantas veces quiera, pero siempre con esta restricción. Su primer cambio de cartas tendrá que ser con 7 cartas.
En el segundo 6, en el tercero 5 y así sucesivamente. Al jugar la primera carta de oro se indica el primer turno, tras el cual se desarrollan las siguientes fases. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Yo saco mis cartas, veo si me conviene o no me conviene quedar. Ya, en este caso tengo un puro aliado. Me podría arriesgar y ver que me salen los siguientes turnos a seguir robando. ¿Ya? Le puedo portar un arma, que esta arma por ejemplo me permite robar, entonces quizás pueda ir encontrando otras cartas que puedan solucionar mi juego. En general una mano regular para mi estrategia, pero tengo harto oro, podría quedar. Pero si a mí no me convence, por ABC motivo, porque no me salen oro, ¿ya? O porque me salieron justo las cartas, o no me salieron las cartas que yo necesitaba, puedo hacer lo que es ver estas cartas al mazo, barajarlas y robar, o sea, que parta el mazo obviamente, oponente, robar ya no 8 cartas, sino 7. Esta acción se llama mulligan, se conoce como mulligan, que uno hace mulligan para seguir eligiendo cartas, hasta que uno se quede conforme. Pero ahora robaría, como les digo, 7 cartas. 3, 4, 5, 6, 7. Y así hasta que uno ya va quedando con 6, 5, 4, 3, 2, 1 y se arriesga si no quiere, no sé. ¿Ya? Primero tenemos las fases del turno. La fase de agrupación. Todas las cartas de oro y aliados que han sido jugadas vuelven a la zona de reserva. Y la línea de defensa, respectivamente, para poder ser ocupadas durante las fases siguientes. Esta fase es saltada desde durante el primer turno de ambos jugadores, porque no hay nada que obviamente quiera agrupar porque recién empezando. Si un jugador olvida agrupar sus cartas en la fase indicada, no podrá utilizarlas después. Ya. Como en nuestro primer turno, nos vamos a saltar el tema de la fase de reagrupación. Pero, ¿qué es lo que hago yo en el primer turno? Como es mi primer turno, veo qué cartas tengo acá y si tengo un oro lo bajo. ¿Ya? Entonces, ¿uno qué dice? Como yo le he dicho siempre, uno tiene que verbalizar lo que está haciendo, porque es un juego totalmente de interacción social. Entonces, bajo oro, ¿verdad? Y aquí ya puedo empezar a jugar. Por ejemplo, pago 2 y ocupo tal carta. En este caso ocupé Fergus, ¿ya? Y no nada más que hacer. Tengo ni una carta de coste 0, por ejemplo. Tengo nada más que hacer. Y se finaliza. Cuando uno ya está jugando como el competitivo, la primera persona que le toca no finaliza, ¿ya? Pero si está jugando entre amigos, sí finaliza. Solamente el que empieza, ¿ya? Tenemos las fases del turno. Entonces, la fase de vigilia. Se puede jugar una carta de oro al inicio de esta reserva de fase, o sea, de esta fase, para utilizarlo junto al resto de tu reserva. Se pueden jugar aliados, talismanes, armas y tótems. ¿Ya? Para jugar una carta de tu mano o cualquier zona del juego, debes poner los oros de tu reserva en la zona de oro pagado, como coste tenga la carta que quieres jugar. En mitos y leyendas, el oro generado solo ocurre por efectos de cartas, por lo que solo puedes ocupar los oros de tu reserva si hay una carta que quieras jugar en ese momento. En otras palabras, no puedes poner oros de tu reserva en tu zona de oro pagado si no vas a jugar una carta inmediatamente después. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, esto es primero la fase de agrupación. ¿Ya? Yo empecé mi turno, pagué los oros, le toca al oponente. El oponente hace su jugada, toca a mí. Como me toca a mí, el oponente finaliza, me da el pase para que juegue yo. ¿Y qué hago yo? Reagrupo. ¿Ya? Ahora estos 2 oros los puedo volver a ocupar. Veo si tengo cartas para jugar oro. Por eso tengo esta carta. Tengo oros en la mano, los bajo. Reagrupo, bajo oro. Yo tendría 3 oros para jugar, ¿cierto? Y aquí empieza nuestra fase de vigilia, que es la fase en que tú te preparas para la batalla. Entonces aquí tú puedes empezar a jugar todas las cartas que tengas en la mano. Puedes jugar, a medida que van pasando los turnos vas teniendo más oros, entonces puedes jugar más de una carta. Y
puedes ir ocupando la estrategia de alguna carta en especial. Por ejemplo, digo, baje oro, pago 3, juego a Pryderi. Hago que cumpla la habilidad. Por ejemplo, dice, puede ser declarado atacante en el turno que entra en juego. Cuando Pryderi entra en juego, tu oponente bota 3 cartas. O sea, le digo, bota 3 por Pryderi. El oponente resuelve el daño. Y tengo nada más que hacer, no tengo cartas que jugar. Cartas con 0. Aquí yo puedo atacar si quiero, porque esta carta puede atacar en el turno. Como esta carta también estuvo en juego el turno pasado, puede atacar. ¿Ya? En la fase de vigilia también, como les digo, pueden activar las habilidades de tanto de esta carta, de todas las cartas que tengan acá, todos los tótems, algún oro que tenga una habilidad que diga que vigile. Pero esta carta, como les digo, destruye una carta oponente. Puedo hacer. Pero que ocupo esa habilidad, pues ya ocupé todas las habilidades de todas las cartas, ataco. ¿Ya? Y cuando ataco, no puedo ocupar ninguna habilidad a menos que alguna carta diga que puedo ocupar la habilidad mientras ataque o en la guerra de talismanes. Que sería esta parte en específico. De hecho, aquí la vamos a leer un poquito. Tenemos nuestra... A ver, ¿dónde está? Acá. Tenemos la batalla mitológica. ¿Qué es la batalla mitológica? En esta fase el jugador que está en su turno declara los ataques. O sea, en este caso yo declaré a Fergus y a Pryderi atacante. Ahí empieza la batalla mitológica. Esta fase es siempre opcional y un jugador puede decidir no atacar si no puede o no quiere. El jugador oponente puede declarar el bloqueo y si tiene talismanes, o sea, si tiene tiene la primera acción para iniciar una guerra de talismanes. La fase de batalla mitológica se divide en 4 subetapas. ¿Qué quiere decir esto? Que como yo declaré el ataque, el oponente me puede bloquear con sus cartas y además él tiene la prioridad para jugar talismanes en su turno. Tenemos entonces la declaración de ataque, que en este caso sería la mía. Yo declaro ataque a Fergus y declaro de ataque a Pryderi. El jugador que está en su turno designa a sus aliados para ir a la batalla, desplazándolo desde la línea de defensa hacia la línea de ataque. Un aliado que no sea agrupado en la fase anterior no puede atacar, como tampoco los aliados que sean bajados en el mismo turno, a menos que su habilidad diga lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, cuando empezó mi turno anterior, reagrupo, pero no bajé estos aliados y bajo un otro directamente, estos aliados quedan ahí. Por eso uno siempre cuando reagrupa, tiene que reagrupar todo. ¿Ya? Y si yo jugué este aliado en este turno recién, no puede atacar. Solamente él porque tiene su habilidad. Pero él no puede atacar. El próximo turno ya debería poder. ¿Ya? Entonces lo teníamos de esta forma. Tenemos la declaración de ataque. En la declaración de bloqueo es cuando el oponente nos dice a quién quiere bloquear. ¿Ya? En este caso solo puede realizarse si se declaró un ataque previamente. Esta es la oportunidad que tiene el oponente para bloquear el ataque, designando cuáles sean sus aliados que bloquearán. El bloqueo de los ataques se asigna siempre de 1 en 1 y 2 aliados no pueden detener el ataque de un solo aliado oponente a menos que una habilidad lo permita. La asignación de defensa debe anunciarse verbalmente, es decir, es necesario anunciar en voz alta que aliado se le designa como defensor ante otro. Un aliado en línea de ataque no puede defender. O sea, el oponente nos dice, mira, ya, a ver, con esta carta te bloqueo a Fergus. ¿Ya? Y ahí está diciendo el oponente, yo te bloqueo a esta carta, con Ramsés II te bloqueo al Fergus. No tengo más aliados, entonces no puedo bloquear a 2 aliados. Y aquí, cuando ya se designan los atacantes, se designa el bloqueo, empieza lo que se llama la guerra de talismanes. Esta etapa comienza tras la designación de atacantes y defensores, o bloqueadores. En este paso, el jugador defensor tiene la prioridad de defender usando los talismanes que tiene en su mano y las habilidades de las cartas que tienen en juego. El atacante podrá responder con habilidades de sus aliados o con talismanes. La guerra de talismanes termina cuando ninguno de los jugadores pueda o quiera jugar más talismanes y habilidades de las cartas. Por ejemplo, aquí ya empieza la guerra de talismanes y el oponente, por ejemplo, tiene oro en su reserva y nos lanza una carta que puede decir
esta, que es toque de Percival. Y el oponente me lanza toque de Percival. Ya, declaramos los atacantes, declaramos los bloqueadores y empieza la guerra de talismanes. El oponente tiene la prioridad. Me lanza esta carta, que es toque de Percival, ¿verdad? ¿Qué dice? Baraja un aliado oponente que haya sido declarado atacante o bloqueador en este turno. El oponente me juega esta carta en su guerra de talismanes. Yo no tengo nada para jugar en respuesta porque aunque tuviera cartas en la mano, no tengo oros para pagarlas. Entonces, él por ejemplo me dice ya, sube al Pryderi, la baraja al Pryderi. Él fue declarado atacante. Él selecciona toque de Percival, Pryderi se vaya barajado. Lo juega en su cementerio obviamente y yo me barajo a Pryderi. Se va barajado al mazo. Vamos a hacer como que lo barajamos al mazo. Y ahí está la guerra de talismanes. Yo no tengo más cartas para jugar porque yo podría anular esa carta o hacer otras cosas. Se anula. No, tengo que dejar que se cumplan los efectos. Y por último tenemos la asignación de daño. Y este es el último paso de la batalla mitológica. Luego de resolver los puntos de daño hechos por diferencias de fuerza entre los aliados o por talismanes jugados, la resolución de los daños de los ataques se rige por las siguientes reglas. Si el aliado atacante tiene mayor fuerza que el defensor, el aliado defensor es destruido, y el resultado de la resta entre las fuerzas de ambos aliados es el daño que se asigna al castillo del jugador defensor. Si ambos aliados tienen la misma fuerza, los dos son destruidos y ninguno de los jugadores recibe daño. Si el aliado defensor tiene más fuerza que el aliado atacante es destruido y ninguno de los jugadores recibe daño. Una vez resuelto, se botan las cartas del mazo castillo, tantas como puntos de daño hayan sido hechos. En este caso, por ejemplo, me barajó el Pryderi y me bloqueó al Ramsés con 6, yo ataqué con 1, muere Fergus. No pasa nada, ¿cierto? Pero si fuera al revés, yo atacara con Ramsés y él me bloqueara con Fergus, él me bloquea con 1, yo lo ataqué con 6. Como me bloquea con 1, se la resta. Se muere Fergus y en vez de pasar 6 al mazo castillo oponente, pasan solamente 5. Ya, 6 menos 1, resta básica. Y luego viene la fase final. Y una vez resueltos los daños, el jugador atacante roba una carta y finaliza su turno. En el caso que tenga más de 8 cartas, como habíamos dicho, debe descartarse las cartas excedentes. Esta acción se da inicio al turno del oponente, que sigue la misma fase, y así se va repitiendo fase tras fase. Eso es básicamente como se juega en general Mito y Leyendas. Pues como están las fases determinadas, un poquito más extendido para que vayan entendiendo también en detalle. Y vamos a hacer un pequeño glosario de lo que son las cartas. Por ejemplo, tenemos lo que es anular. ¿Qué es anular? Es negar el efecto de la habilidad de una carta o su ingreso en juego. Aquí tenemos hartas cartas de anulación. Por ejemplo, tenemos Red de Plata, que es esta. Y estas cartas se juegan en respuesta. ¿Qué quiere decir en respuesta? Más acá adelante sale, ¿ya? Déjame revisar. Creo que aquí vamos a ver un poquito más de lo que está en el manual. Pero, por ejemplo, ¿qué significa una respuesta? Ustedes ven lo que es la respuesta, es básicamente responder a algo que están haciendo. Una pregunta en este caso. Pero, por ejemplo, acá, él juega una carta. El oponente nos juega una carta. Por ejemplo, nos juega Fergus. Y en respuesta a que él me juega Fergus, yo tengo los oros suficientes, puedo jugar alguna carta que me anule esta carta. Por ejemplo, Red de Plata. El oponente nos juega Paga 2, juega Fergus. Yo en respuesta digo, espérate, no pasa. Siempre en la clásica ahí van a escuchar el no pasa. O el oponente pregunta, ¿pasa o no pasa? Y dice, no, no pasa. Pago 2, juego Red de Plata. ¿Qué dice Red de Plata? Anula una carta de aliado. Yo juego Red de Plata, lo anulo, y el oponente puede jugar una carta en respuesta. En este caso vamos a sacar una carta acá. Que sería, por ejemplo, Fe sin límites, que es la clásica. Entonces, me jugó Fergus, pagué los 2 de oro, y el Red de Plata le digo, no pasa Fergus porque te lo anulo con Red de Plata. Y el oponente me dice, espérate, pago 1,
de la misma acción del otro lado y juego Fe sin límite. ¿Qué dice Fe sin límite? Se juega en cualquier momento para anular un talismán. Vale uno al talismán. Yo tuviera otra Fe sin límite, pago uno de Fe sin límite y le anulo esa Fe sin límite. Y así sucesivamente se van jugando las cartas en respuesta. ¿Ok? Bueno, ¿qué es jugar? Poner en juego una carta luego de pagar su coste. Barajar. En el castillo es la acción de revolver una o más cartas con tu mazo castillo, o solamente el mazo castillo, dependiendo de la habilidad que produzca este efecto. El mazo castillo se baraja cada vez que es intervenido. ¿Qué es bloquear? Cada vez que se designa a un aliado para ser defensor. Este bloquea el daño que hace el aliado oponente para que se escoja para bloquear y se refiere al utilizar de tus aliados como barrera, ¿ya? Y evitar que tu mazo castillo reciba daño. ¿Qué es votar? Es enviar cartas del mazo castillo al cementerio. Cada vez que recibas daño, vota al cementerio desde el tope del castillo igual cantidad de cartas como puntos hayas recibido. Descartar. Se refiere a la acción de enviar una carta al cementerio desde la mano, ¿ya? Desterrar. Es remover una carta del juego a la zona de destierro. Destruir. Es la acción de enviar una carta al cementerio desde el área de juego. ¿Qué es la fuerza? Es la cantidad de puntos de daño que un determinado aliado puede hacer. Estos puntos de daño pueden ser incrementados por armas o habilidades de cartas. Y generar es un tipo de habilidad que agrega oros virtuales a tu reserva solo por un turno en que son jugados. Y es ser imbloqueable. Y esa la van a ver mucho, ¿ya? Es una habilidad que se asigna a ciertos aliados, ya sea por una habilidad o condición de este aliado o por alguna habilidad que impiden que su ataque sea defendido. O sea, una carta imbloqueable quiere decir eso, que no lo pueden bloquear. O sea, el daño que hago pasa directo al cementerio oponente, porque no me pueden bloquear. Es imbloqueable. Indestructible. Es una habilidad que tienen cartas de ciertos aliados, ya sea por una condición propia o por alguna habilidad, que impiden que sea destruido. O sea, si esta carta dice que es indestructible, no me pueden lanzar bolas de fuego porque no se va a destruir. La habilidad del Fergus no le va a servir porque no se puede destruir, por ejemplo. ¿Qué es modificar? Es la acción de cambiar la fuerza de un aliado por un efecto de una habilidad. ¿Qué es pagar? Cuando juegas una carta de oro para poner en juego un aliado, arma o talismán o tótem, esta carta de oro se considera pagada, pero vuelve al próximo turno. Y en términos de juego, llevar uno más oro desde tu reserva a la zona de oro pagado. ¿Qué es permanente? Son habilidades de cartas que una vez entran en juego tienen efecto indefinido hasta que son sacadas del mismo. ¿Qué es revertir? Habilidad que permite devolver al oponente el efecto por otra habilidad jugada anterior por él. Robar es sacar cartas de tu mazo castillo para conformar tu mano. Siempre debes robar la carta superior de tu mazo castillo. O hay otras cartas que te dice cuando entra a juego roba una carta o paga de un oro roba una carta, como lo que es Totem Nightmare. ¿Qué es prevenir? Es impedir que una carta salga del juego. ¿Ya? Y aquí hay unas preguntas, como unos facts que hay acá. Preguntas frecuentes. Y dice: ¿puedo jugar una carta antes que mi oponente juegue la suya habiéndola declarado? No, en mitos y leyendas solo puedes jugar tus cartas en respuesta o anulando la carta jugada por tu oponente. Lo que habíamos explicado con Red de Plata, Fe sin límite, Dragón Dorado, por ejemplo. La pregunta número 2 dice: ¿cuándo utilizo los talismanes? Solo puedes utilizar talismanes en tu fase de vigilia o en guerra talismanes. No puedes usar talismanes en el turno del oponente, salvo los talismanes de anulación o aquellos que así lo indiquen, que son cartas en respuesta. 4. Si por efecto de alguna habilidad tengo la opción de poner una carta en juego, ¿debo pagar su coste? Sí, siempre debe pagar el coste para poner una carta en juego, salvo que la habilidad diga explícitamente lo contrario. 5. ¿Quién usa las habilidades de los tótem? La habilidad de los tótem solo la puede activar el jugador que los controla, pero los tótem que tienen efecto continuo afectan a toda la zona de juego, salvo que el tótem diga lo contrario. Por ejemplo, creo que es Montolimpo que dice que no se pueden declarar ataque. O sea, ni yo ni el oponente puede declarar ataque. 6. ¿Tengo que pagar el coste de los aliados que tomo de la zona de juego oponente para colocarlos en mi línea de defensa? No, porque el coste de todas las cartas solo se paga cuando entran en juego y las cartas del oponente ya están en juego. Pregunta número 7. ¿Puedo atacar con el aliado que recién tomé de la zona de juego oponente? No, porque un aliado
debe pasar por una de tus fases de agrupación antes de poder atacar, a menos que la carta diga lo contrario. Y eso es el manual de mitos y leyendas, chicos. Este es el manual que tengo aquí guardadito de dominios de Ra. Lo tengo guardado hace muchos años. Y esto igual es importante que nos sirva como de la estructura de lo que es mito y leyendas, porque desde el momento que se hizo este manual hasta ahora existe un documento donde están las erratas, quiere decir eso, las aclaraciones de las cartas, por ejemplo, como en el caso de Dragón Dorado. Dragón Dorado es una carta que anula una carta menos un oro. Voy a buscar aquí Dragón Dorado. Y lo voy a dejar en gigante también, ¿no? Y Dragón Dorado, por ejemplo, dice: Dragón Dorado puede ser jugado en cualquier momento para anular una carta. ¿Ya? Pero pues, la errata es como la explicación del juego. Ya hacen de repente por las mismas comunidades, por la organización del juego, es que puede anular una carta, pero que no sea un oro. Y en esta carta en específico, en vez de jugarla en el cementerio, se va a jugar al destierro. Si ven, no está escrito en la habilidad, pero sí en otros documentos que fueron saliendo después. ¿Ya? Y eso con algunas cartas, y eso hay que interiorizarse después de uno ya aprender. Pero por lo menos esta es como la base en general, para que ustedes vayan aprendiendo, vayan jugando tranquilamente, como lo hacen en biblioteca, en el patio, donde ustedes quieran, en la casa, con los amigos, con el hermano, quien quieran. ¿Ya? Así que eso es el video hasta por hoy día. Pueden ahí, obviamente, suscribirse, denle un like para que podamos llegar a más gente también y vayan aprendiendo otras personas de otros lados el tema. Eso. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video.